Muy buenos días a todos. Bueno, gracias por venir aquí tan temprano esta mañana. Bueno, yo sé que es no tan temprano, pero para mí sí es. Y bueno, quisiera empezar por agradecer el Banco de la República y también especialmente Juan Ignacio y Sandra y los otros que, bueno, me han sentido aquí en casa. Bueno, yo quisiera empezar con unas advertencias, porque primero, bueno, quisiera decir que yo soy un geógrafo, no soy economista para nada, entonces realmente yo no puedo presentar unos modelos sobre el desarrollo, como es el desarrollo del agua. Entonces yo tengo una perspectiva un poco diferente que voy a compartir con ustedes hoy día. La segunda cosa que quisiera decir es que yo no sé nada de Colombia. Esta es mi primera visita a su lindo país, pero he pasado bastante tiempo, como dijo a Sophie, en Ecuador y también en Bolivia. Bueno, yo había trabajado por casi 10 años en Ecuador y he sido trabajando en Bolivia por casi 10 años más. Mis investigaciones más recientes tienen mucho que ver con el agua y la minería en la zona altiplánica de Bolivia, y eso es lo que voy a presentar hoy día. Esta es un nuevo proyecto para mí. Esta es realmente la primera presentación que he hecho bueno, basado en ese proyecto. Estuve en Bolivia bueno, como te dije, entonces he sido trabajando en Bolivia desde 2001 básicamente, pero yo tenía la buena fortuna de recibir una beca para pasar unos 6 meses viviendo en el altiplano boliviano este año. Entonces entre enero y julio yo vivía en la ciudad de Oruro, en Bolivia, para estudiar la relación entre el agua, la minería y la pobreza, y los impactos para las comunidades indígenas, campesinos en el río abajo, en varias comunidades. Yo hice un estudio de caso, estudio de campo en 11 comunidades quechuas, en 2 municipios afectados río abajo de una mina grande, una mina estatal, no muy moderna, pero tampoco es muy rústica, ¿no? Voy a hablar un poco sobre la mina. Y esto, aunque no es una presentación preliminario, yo creo que realmente presenta más preguntas que respuestas. Mi esperanza es que en compartir esta información, esta perspectiva sobre la minería en Bolivia y los impactos para las comunidades indígenas, podemos empezar una conversación aquí entre nosotros sobre la minería aquí en Colombia. No quiero decir nada sobre la minería aquí en Colombia porque realmente no sé cuáles son los debates, cuáles son los impactos, cuáles son los problemas que confrontan ustedes, pero ojalá que podamos empezar una conversación entre nosotros para tener bueno, relacionado a este tema. Bueno, esto es una foto de un barco, un esqueleto de un barco en una pampa, un lago seco, en la zona donde estaba trabajando. La mayoría de las fotos yo tomé este año. Eso es una diferencia también que las presentaciones de ayer. Es una presentación básicamente empírica, más que conceptual. Yo tengo unos conceptos, pero no es una presentación, no estoy presentando un modelo, no estoy presentando un marco teórico. Estoy presentando más que todo una historia, un cuento sobre los impactos, la relación entre esas comunidades y la minería. Y para ustedes que no les importa mucho la minería y no les importa mucho a Bolivia, o los que están un poco cansados, entonces yo tengo muchas fotos, un poco de dulce para el ojo, ¿no? Ya, esto es la esquema de la charla. Voy a iniciar por leer algo, eso también es una diferencia. Me voy a leer un cuento, es una historia de la zona, algo medio etnográfico. Realmente es la introducción del informe que escribí para este informe, y comparta algo de la experiencia de la zona. Ya. Una tarde asoleada en mayo de este año, al final de un día largo de realizar entrevistas con miembros de la comunidad indígena campesina de Pozoconi,
Yo estaba caminando hacia la carretera principal que corre a lo largo del valle del río Guanuni para buscar un bus a la ciudad de Oruro, donde yo vivía. Apareció una camioneta y me ofrecieron acarrearme unos hombres de la comunidad, miembros de una familia que mantiene tierras y cultivos en este lugar. Pero como han hecho muchos otros de esta comunidad empobrecida, se han trasladado a otros lugares y ahora pasan sus vidas en la ciudad de Oruro, la capital administrativa del departamento del mismo nombre y el centro de la economía minera de la región. Estos hombres ya son maestros y comerciantes, pero mantienen sus conexiones a Pozoconi por razones tanto económicas como socioculturales. En la parte de atrás de la camioneta llevaron sacos de papa recién cosechadas, de las cuales algunos comerían mientras que venderían el restante a comerciantes de la ciudad, una fuente importante de ingresos para las familias de la zona. Entré en la camioneta y continuamos en el camino, bajando al valle del río Guanuni. Cuando acercamos a una colina cerca a la comunidad de Quimsamayu, vi una chulpa, esas son las chulpas, un torre funerario anciano, construido por la cultura uruchipaya que habitaba este valle antes de la llegada de los Inca. La chulpa quedaba solita, una ruina decayendo en pleno campo. Los hermanos me indicaron 2 chulpas más al otro lado del valle. Yo nunca había visto antes, a pesar de visitar el valle muchas veces durante los meses anteriores, y verlos así por primera vez me fascinó. En ese momento no solo las chulpas fueron evidentes, sino también una gran parte de la historia social y ambiental de ese rincón del altiplano. Río arriba de las chulpas existían unas terrazas agrícolas, una tecnología de la época inca, desde hace mucho tiempo abandonados. Al otro lado del río se puede ver el pueblo de Sorasora, fundado por los españoles en 1532 y ahora casi vacío, con unos solos cuantos habitantes para animar su plaza antigua. En las afueras de Sorasora existen las ruinas de un ingenio o planta de procesamiento de minerales. Eso es las ruinas del ingenio que los españoles construyeron en las primeras décadas del siglo XVIII para separar el oro de los sedimentos que los esclavos indígenas extrayeron del río. Son visibles también las ruinas de las casas grandes de varias haciendas y sus capillas, construidas en mediados del siglo XIX para los élites que controlaban no solo las tierras y la producción agrícola, sino también el labor y las vidas de los residentes indígenas del valle. Y por fin, por todo lo largo del valle, están las comunidades indígenas campesinas actuales, habitado por los hijos y hijas de los que trabajaban en las haciendas y quienes ganaron su independencia con la revolución social de 1952 y la reforma agraria del año siguiente. Y en el centro de todo fluye el río Guanuni, que ha tenido un rol céntrico en la historia de las olas de colonización y las relaciones económicas de agricultura y minería. Pero esta no es, por supuesto, una historia plácida ni un paisaje sosegado. En cambio, para parafrasear a Marx, es un paisaje con una historia escrita en letras de sangre y fuego. Los uruchipayas sobrevivieron la invasión de los Inca, pero fueron conquistados y puestos a labor en las minas por los españoles unos pocos décadas después. Los españoles, en su turno, fueron vencidos por la revolución de Bolívar, que hizo casi nada para cambiar la suerte de la mayoría indígena de esta nueva nación. En 1952 el sistema de haciendas y el viejo orden fueron destruidas por la violencia de una nueva revolución que trajo consigo una reforma agraria y la promesa de ciudadanía para los pueblos indígenas. Pero esta promesa de una nueva vida para los ex trabajadores de las haciendas de la zona ha sido socavado por los efectos de degradación ambiental por parte de la industria minera. La contaminación del río ha incrementado drásticamente desde la década de los 60, cuando los ingenios introdujeron una nueva tecnología
basada en el uso intensivo de químicos para separar y concentrar el mineral. La ironía oscura que viven los comunarios del valle es que casi al momento de ganar su independencia y consigo sus derechos colectivos a las tierras y aguas de las ex haciendas, estas mismas tierras y aguas empezaron a volverse contaminadas drásticamente por las minas, en particular las de Huanuni, Japo, Morococala y Santa Fe, en las zonas altas de la cuenca. Esto es el centro minero de Japo, que está en la cuenca alta. Como resultado, el río ya no soporta peces, ni otros animales, ni plantas, y su agua ya no es apto para el riego, y mucho menos para el consumo humano o animal. El agua lleva solamente sedimentos contaminados, metales pesados y residuos sólidos y aguas servidas de los pueblos río arriba. Las tierras y las casas al lado del río ya son abandonados y sus habitantes han tenido que buscar nuevos terrenos más lejos del río. Las riquezas de las minas, la columna vertebral de la economía boliviana a lo largo del siglo XX, no ha traído desarrollo al departamento de Oruro, y que actualmente es uno de los más pobres del país, y mucho menos a los residentes del Valle Huanuni y los propios vecinos de las minas. El río, que antiguamente fue un factor clave para la producción agrícola de la zona, ya funciona únicamente como depósito para los residuos y contaminantes de la industria minera. Bueno, eso es la introducción que quería, y gracias por su paciencia. Pero yo quería compartir esto porque yo creo que demuestra no solamente la contaminación, sino la historia de relaciones sociales, de cambios ambientales que ha impactado esta zona y las vidas cotidianas de los residentes de las comunidades indígenas que viven muy cerca a estas minas. Entonces, con esta presentación, yo quisiera plantear la siguiente pregunta: ¿cómo podemos entender, pues, esta relación compleja entre la minería, el agua y el desarrollo? Esta pregunta, entonces, es el propósito el propósito de esta presentación. Bueno, yo creo que para entender la minería en cualquier sitio, y yo reconozco que este caso del microcuenca Huanuni es un estudio de caso a nivel micro, ¿no? No tiene casi ninguna importancia casi a nivel nacional en Bolivia, mucho menos aquí en Colombia. Entonces no podemos decir que el caso de este cuenca de Huanuni es el caso de toda la minería y el agua, pero es una experiencia muy importante y yo creo que tiene unas lecciones. Yo creo que para entender esto hay que ponerlo en el contexto más amplio de la economía política global y nacional, ¿no? Y un punto importante, un punto clave para empezar son los precios de los minerales a nivel nacional y cómo ha cambiado durante los años pasados. Esas demuestran el cambio en precios para el oro, la plata, estaño y zinc. Y bueno, hay que notar que no son los mismos años, ¿no? Entonces, no se puede comparar exactamente, pero la tendencia es lo mismo. Ha sido una incrementación notable, especialmente para el oro, pero también para los otros metales, una incrementación notable y eso ha fomentado una inversión extranjera y nacional impresionante en todo lo largo de los Andes, inclusive aquí en Colombia. Ustedes conocen que aquí en Colombia también hay un boom de la minería, pero eso es en toda la región de los Andes, especialmente, más que todo en Chile, que siempre ha sido un país minero, pero en los años, desde hace 20 años atrás, la minería, la tasa de inversión extranjera en la minería ha volado. Es increíble. En Perú también, la región de los Andes en Perú, casi 60, entre 60 y 65% del territorio andino en Perú ya es cubierto por concesiones mineros. Y no solamente el número de concesiones, pero también la cantidad de territorio
dedicado a la producción minera ha ampliado bastante. Eso es una parte del Perú, al norte del Perú, la parte de la sierra, y se puede notar la incrementación. Eso es la zona de la mina famosa de Yanacocha, si ha escuchado de esto. La mina de la compañía norteamericana de Newmont, que es uno de los más grandes, las minas de oro más grandes del mundo. Esto ha pasado en varias formas en muchos países en la región andina, en otras partes del mundo también. En Bolivia no tanto, porque bueno, hay poca inversión, bueno, hay inversión transnacional, pero en comparación con Perú o Chile es mucho menor, pero también hay una tasa de inversión impresionante en Bolivia también. Pero también hay que notar la política de la minería en Bolivia misma, ¿no? Bolivia tiene una imagen nacional, una identidad nacional de país minero. La minería fue sumamente importante para la economía durante el siglo XX. Ha bajado bastante en su importancia, especialmente en los años pasados, en comparación con los hidrocarburos. Ahorita el gas natural y el petróleo es más importante económicamente para el país, especialmente el gas, pero la minería sigue siendo importante, sigue atrayendo inversión, y especialmente en las regiones de Oruro y Potosí, que son las zonas de importancia histórica de la minería en Bolivia. Eso es los departamentos del altiplano, si conoce Bolivia. Estos son monumentos a los mineros. Lo al lado izquierdo es el monumento en Huanuni, y al lado derecha es lo de Oruro. Lo interesante es lo de Oruro fue construido después de la Revolución Nacional, la Revolución Social en 52, y representa el minero revolucionario. Tiene su arma, ¿no? Y no se puede notar muy claramente en esa foto, pero también tiene cadenas aquí en los brazos, cadenas rotas, ¿no? Para representar la liberación, no solamente de los mineros, sino también del país, ¿no? En la revolución social. Los mineros tuvieron un rol clave en la revolución, y por varios años entró como parte del gobierno. Tenía un rol muy importante en el gobierno, y siempre ha tenido una posición política trotskista muy radical, que sigue siendo el caso hoy día, pero es un poco más complicado que esto, pero no tenemos el tiempo para esto. Pero la minería, bueno, el punto clave de esto es que la minería tiene una posición casi hegemónica en Bolivia, y tiene una importancia política que es realmente más importante que su importancia económica. Entonces, por eso tiene mucha influencia en la economía política del país, en todas las políticas medioambientales y de labor y todo esto. Entonces, ¿cómo podemos entender esta relación, este complejo de relación entre la minería, el agua y el desarrollo social? Voy a presentar dos perfiles conceptuales. Esto no es una revisión en profunda de teorías. Podemos discutirlo. Si ustedes tienen unas preguntas, podemos explorar un poco más en profundo estas ideas, pero esas son unas ideas para entender esta relación y el desarrollo de la minería, por lo menos en Bolivia, pero yo creo que tiene relevancia para otros lugares también. El primero es el nacionalismo de recursos naturales, o el resource nationalism. En Bolivia y en otros países también, la minería, como ya he dicho, tiene mucha importancia, no solamente económica, sino también política, y en la construcción de la identidad nacional. Y por ende para formas de nacionalismo. He escrito un paper sobre la territorialización de estas formas de nacionalización a través de los recursos naturales. Para mí es una cosa muy interesante. Se puede ver no solamente en la minería, sino también en otros recursos naturales. Había un conflicto en 2003 sobre la exportación de gas a través de Chile, que fue una equivocación horrible, porque los bolivianos y los chilenos
no se compartan bien. Y bueno, a través de los Estados Unidos, bueno, a través de Chile hacia los Estados Unidos, eso fue un fracaso total, pero había un sentimiento para la nacionalización del gas. Entonces, cuando fue elegido el presidente Evo Morales en diciembre de 2005, una de sus primeras medidas fue la nacionalización, entre comillas, porque de mi parecer realmente no fue una nacionalización real, sino una renegociación de contratos con los transnacionales, pero una nacionalización, entre comillas, del gas en mayo, ¿no? Bueno, él asumió su poder en enero de 2006 y en mayo se nacionalizó esto. Y entonces también para el agua, todo el mundo conoce muy bien la famosa Guerra del Agua en Cochabamba en 2000. Eso también yo tomé ese mural, esa pintura en Cochabamba, pero fue pintado, si pueden notar, en 2010, ¿no? La lucha sigue para el agua. Es otra forma, porque el agua tiene una geografía, tiene una forma de entrar en la sociedad, la vida social, de una manera diferente, distinta que el gas natural o la minería, pero la lucha sigue en Cochabamba. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El desarrollo estatista post-neoliberal es el modelo que en países como Bolivia, el Ecuador, Venezuela ha reemplazado el modelo neoliberal que fue rechazado por los gobiernos. Yo no quiero decir que el neoliberalismo ya es muerto en esos países, porque hay mucha continuidad, ¿no? Y por eso hay muchas contradicciones, pero el rol del Estado ha sido incrementado, y el rol ahorita en la gestión del gas, la gestión del petróleo, la gestión del agua, la gestión de la minería es mucho mayor ahorita que antes. Es a causa de esta reacción en contra de los años 90 y toda la neoliberalización de los recursos naturales. Entonces, ustedes me imagino que han escuchado este lema, el socialismo del siglo XXI, que, bueno, tiene muchas contradicciones y no quiero debatir esto y no estoy tomando una posición en favor o en contra, pero esta es parte de la economía política actual de Bolivia y de otros países de América Latina. Y una cosa es clave para esto, es la importancia del sacrificio individual o de algunas regiones, incluso algunos sectores económicos y sociales, en beneficio del desarrollo nacional. Y es una visión macro. Ahorita en Bolivia hay un conflicto que no tiene nada que ver con ni el agua ni la minería, pero es sobre la construcción de un camino a través de un parque nacional, Isiboro-Sécure, que también es un territorio indígena reconocido oficialmente por el Estado. Y la línea del gobierno indígena de Evo Morales fue construir la carretera, y ni importa lo que quieren los indígenas. Entonces hay muchas contradicciones, y construir la carretera en beneficio del desarrollo nacional, eso fue claro, ¿no? Entonces lo importante del nacionalismo de recursos naturales es la política de utilizar los recursos naturales como impulsor de desarrollo nacional, liderado por el Estado. Y en ese sentido tiene mucho que ver realmente con el intento del neoliberalismo. Las instituciones y el rol del Estado es muy diferente, pero los impactos ambientales, los impactos sociales, la dirección, el énfasis en el desarrollo y utilizando los recursos naturales para el beneficio para el desarrollo estatal, el desarrollo nacional, es muy parecido. Y podemos, si queremos comparar la política de Perú durante los años de Alan García y los del Ecuador actualmente con Correa, o Bolivia con Evo Morales, realmente algunas políticas, bueno, son casi igualitos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, hay mucha continuidad. Pero hay que notar también que no es un proceso aislado, ¿no? Es una reacción, ha sido promovido por las instituciones grandes como el Banco Mundial
y por el gobierno de mi país, de los Estados Unidos, pero también es una reacción histórica a la experiencia de dominación de poderes exteriores, de élites nacionales, de la explotación, de la maldición de recursos, digamos. Paradoja de que Bolivia es rico en recursos, pero es uno de los países más pobres de América Latina. ¿Y cuáles son las regiones más pobres de Bolivia? Las regiones actualmente más pobres de Bolivia son justamente las regiones mineros. Potosí es el departamento más pobre y el Oruro es en el segundo rango, el segundo plazo. Y también es una reacción a este llamado acumulación por despojo, que también es relacionado al desarrollo desigual, pero en el proceso, eso es el término del geógrafo famoso David Harvey, el despojo de recursos colectivos para el beneficio de intereses privados, ¿no? Podemos discutir estas ideas más tarde si quiere, pero el punto clave de esto es que es una relación a esta experiencia, o por lo menos la percepción de esta experiencia, que es un poco diferente. Entonces todo tiene una historia y todo tiene una geografía, y hay que entender estas diferencias y estos procesos.